9 de la tarde, retornamos a Paracas, donde se lleva justamente la 60ª edición de la CADE Ejecutivos 2022 con nuestra compañera, amiga Valeria Fuertes. ¿Cómo estás, Valeria, nuevamente? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Directo de directos, informando, por supuesto, desde el Hotel Paracas, donde se realiza la CADE Ejecutivos edición 60. Ahí está, como lo habíamos adelantado hace algunos instantes, minutos antes de entrar, de hacer el ingreso, por supuesto, al stand de RPP Noticias, informando, por supuesto, a través de la multiplataforma. El ministro de Economía, Arturo Burneo, presentó el avance del famoso plan Impulsa Perú, que justamente busca la reactivación económica, atacando, digamos, algunas aristas, entre ellas justamente el apoyo directo a las familias con menores recursos. Una de las preguntas, y de hecho fue de nuestra compañera Maritza Sáenz en esta conferencia, sobre la asistencia o no del presidente Castillo a este evento importante. Vamos a ver y escuchar, por supuesto, lo que el ministro de Economía y Finanzas, Arturo Burneo, señaló al respecto. Comienzo por la última, si el presidente va a CADE o no. Mi respuesta sería, con todo respeto, es pregúntenle al presidente. Él es el que decide. Conversamos, pero definitivamente la decisión la tiene él, ahora que ya está como invitado a CADE. Entonces ahí no podía abundar en más detalle. Ajá, entonces fueron las declaraciones, Omar, del ministro de Economía y Finanzas, Arturo Burneo, cuando se le consulta justamente si es que el presidente Castillo va a asistir o no en la clausura de CADE. Recordemos aquí algunos detalles importantes que tenemos que tener, digamos, un poco en contexto, porque a fines de agosto no se sabía ciencia cierta si iban a invitar al presidente Castillo. El 9 de septiembre tenemos información, por supuesto, según fuentes de RPP, que ingresó el documento de invitación a Palacio de Gobierno 2 meses antes de iniciarse esta CADE Ejecutivos. Todavía no se sabe si es que el presidente asiste o no a la clausura, que sería el último día, jueves 10 de noviembre, a partir del mediodía, 1 de la tarde, que es cuando cierra, digamos, este evento importante. Pero quería aprovechar, Omar, para contarte también algunos detalles que había mencionado el ministro de Economía y Finanzas, Arturo Burneo, respecto ya en su materia, ¿no? En el aspecto, digamos, que él maneja bastante bien, que es el plano económico. Él mencionó que las expectativas empresariales a nivel nacional se mantienen favorables, pero no es como él quisiera. Es decir, todavía están en un rango positivo, pero no como espera el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas declaraciones son importantes, ¿por qué? Porque el día de hoy pues arranca CADE Ejecutivos número 60 o edición 60, donde se reúne, digamos, a los rostros importantes, digamos, en el sector privado. Y es un buen mensaje, por supuesto, y probablemente tú coincidas conmigo en que el presidente, el ministro también de Economía y Finanzas pueda asistir y brindarle un discurso un poco, digamos, de esperanza, ¿no? De positivismo, digamos, al sector privado. Otro punto importante es el crecimiento económico, que se rebajó la proyección de crecimiento económico de 3.3% que se había estimado en agosto de ese año a 2.7% y 3% por factores, según dice el ministro de Economía, factores externos, pero también reconoció que son factores internos, por ejemplo, los conflictos sociales, por ejemplo, el tema de la inflación. Ahora, lo cierto es que recordemos aquí un punto importante, porque el presidente del Banco Central de Reserva, en una presentación ante el Congreso de la República, reconoció que crecer 3% es un crecimiento muy pobre. Con ese porcentaje, pues, no se sacaría la cantidad de personas que ingresaron al nivel de pobreza durante la pandemia. Sí, es Valeria, y hay un tema fundamental que creo que va a ser, digamos, trascendente en esta edición de la CADE Ejecutivos 2022, que tú mencionas, la pobreza. En un año marcado por el incremento de los precios de la canasta básica, de una serie de servicios, y en un año marcado por, lamentablemente, un crecimiento también paupérrimo, muy pobre del empleo adecuado. Es decir, la gente gana menos, la gente gasta más, y esto tiene incidencia en la pobreza. Entiendo que este va a ser uno de los puntos también a abordarse en este foro empresarial.
Exactamente, el empleo, Omar, el tema de pobreza, la crisis alimentaria, y probablemente muchos oyentes y televidentes podrán decir sí, moviendo la cabeza de manera afirmativa, diciendo sí, pues es un problema, digamos, latente en mi casa. Valeria, 100 soles de repente que gastaba a la semana para hacer el mercado ya no me alcanza ahorita por los precios elevados del pollo, de la papa, del arroz. Súmale, digamos, a la crisis de los fertilizantes, súmale el tema también de la falta de transparencia, la falta de claridad en el discurso del Ejecutivo, sobre todo cuando se habla al sector privado. El ministro de Economía no ha hablado de recesión, es lo que ha dicho, o sea, no estamos en una recesión con este crecimiento de 2.7, 3%, pero sí hay un efecto inmediato, por supuesto, a la economía nacional y sobre todo a la economía de muchos hogares a nivel nacional. El día de ayer Datum saca una encuesta, solamente para cerrar, Omar, como pie de página, más del 50% de encuestados tiene miedo en estos momentos de perder su trabajo o, digamos, que le vaya mal en el emprendimiento que tenga. Esto se da con mayor incidencia en el centro del país, Lima también, pero en el norte y en el oriente supera el 50%, un poco para tener la fotografía de lo que está ocasionando justamente esta situación a la economía nacional. Sí, Valeria, muchísimas gracias por toda esta información. Valeria Fuertes, editora de Economía de RPP Noticias, enviada especial a Paracas para ya la edición 60 de la CADE Ejecutivos 2022. Vamos a conectarnos constantemente contigo, Valeria, para que nos des todos los reportes. 1:55 de la tarde.